La bestia de 81 centímetros pesaba casi 1,5 kilos y no mostraba ningún temor a los humanos. No te preocupes que esa rata vive sola en el área del volcán, así que si has visto una foto de una rata gigante causando disturbios, no te la creas. Las ratas emiten sonidos de chillidos agudos que los humanos no pueden oír, pero que los científicos piensan que pueden ser el equivalente a la risa. Oye, no seas rata, no te rías. ¿Ven cómo queda con basura? Ocasionalmente, cuando hay infestaciones fuertes y las personas que viven en una casa son muy cochinas y no se asean antes de dormir, las ratas muerden la cara y las manos de las personas por la noche mientras duermen, atraídas por residuos de comida en su piel. Si esto te pasa, podría ser un buen momento para mudarte a una nueva ciudad, porque una vez que una rata te muerde, las posibilidades de que la rata muerda a otro humano aumentan. Es como después de encontrar una nueva comida favorita, la pides en todos los restaurantes que vayas. Solo digo, si todo este video te pareció muy tierno, espera, que ya viene el de las arañas. ¿Qué pasa con los cuervos? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los cuervos. La palabra cuervo es un poco confusa, ya que el cuervo es cualquier miembro del género Corvus, que abarca más o menos 40 especies. O sea, esto es cuervo, esto también, cuervo, 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 cuervo. Pero nosotros estamos acostumbrados a llamar cuervo a este individuo, el cuervo grande. Así que ahora vamos a empezar con propiedad. ¿Qué pasa con los cuervos grandes? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los cuervos grandes. La palabra cuervo grande proviene del latín corvus y la palabra grande del latín grandis. Bueno, eso no sirve de nada y lo hace más complejo, así que solo para hacer el video más dinámico vamos a referirnos a los cuervos grandes solo como cuervos. Pero al menos ya saben la diferencia. Algunos creen que cuervos y urracas son lo mismo, pero esto no es verdad. Si bien ambos forman parte de la misma familia, los córvidos, los cuervos grandes pertenecen al género Corvus y las urracas al género Pica. Y aunque se parecen porque los dos pican, tienen diferencias marcadas como el color. Ahora sí, aclarando estas cosas acerca de los cuervos, vamos a centrarnos en lo más importante: su bello color negro y su mirada penetrante. No, su inteligencia. Se cree que la inteligencia de los cuervos está al nivel de la de los chimpancés y la de los delfines. Chúpate saberlo. Varias pruebas en grupo de estos animales en cautiverio así lo han demostrado, pero no es nada difícil comprobarlo en estado salvaje tampoco. Se han visto cuervos arrojando rocas a humanos para alejarlos de sus nidos, jalando el hilo de la caña de pescar para robarle el pescado a los pescadores y haciéndose los muertos simulando que han sido envenenados para engañar a otros cuervos y quedarse con algún festín, aunque las otras aves deben pensar que son unas basuras. En cautiverio los cuervos pueden aprender a hablar mejor que algunos loros, como este ejemplar que dice Nevermore, que en español quiere decir nunca más. Y no solo eso, también pueden imitar ruidos como motores de autos cuando baldeas el inodoro y otros animales, como el caso de los lobos o zorros, a quienes imitan para atraerlos a presas muertas para que las abran y luego ellos puedan alimentarse de lo que hay adentro y de las sombras. Cuando un animal se alimenta de cadáveres sin haber participado en su caza, se le llama carroñero. Pero los cuervos no son solo carroñeros, son omnívoros. Pueden comer de todo, desde frutas, animales pequeños, insectos y, como ya dijimos antes, animales muertos, razón por la que en algunas culturas eran considerados como aves de mal agüero, ya que se les podía ver junto a los difuntos. Pero esa no es su culpa, tienen hambre pues.
aunque hay algunas personas que aún lo siguen considerando como aves de mal agüero por simple superstición. Tú no sigas ese ejemplo, no sea basura. Otra muestra de su inteligencia es que les gusta divertirse. Con esto no me refiero a que salen a la fiesta de las noches, sino que son muy juguetones, como este pequeñín que juega en la nieve de lo más rico. Muchos han sido vistos también usando los techos de las casas como toboganes y rodando hacia abajo en algunas colinas. Pero no solo juegan con ellos mismos, sino también con otros cuervos y muchas veces con otros animales como lobos, nutrias y perros. Chupos de gato. Aunque a veces solo lo hacen por el placer de jugar, también fastidian a otros animales solo por el placer de fastidiarlos. O sea, son muy buenos trolls. Además hacen sus propios juguetes. ¿What? Un momento, no es que dan carritos a control remoto, tampoco es para tanto, sino que usan algunos objetos, palos, conos, pelotas de golf y se divierten con ellos. Pero igual cumplen la función de juguetes, tampoco estén tan exigentes. Porque su inteligencia no acaba ahí. Más estudios han observado que pueden emplear señales no vocales, o sea, gestos. Sí, así como algunos primates. Solo que como no tienen manos, ¿qué creen que usan? ¿Las alas? No, tampoco tanto. Usan el pico para apuntar objetos y comunicar a otros cuervos sobre la localización de un objeto. A veces sostienen este objeto por un buen tiempo para comunicar algo. Otras cosas interesantes de ellos, muy brevemente, son muy adaptables, hacen cosas muy raras con las hormigas y los cuervos adolescentes algunas veces se agrupan en pandillas. Pero no son malos. Aunque se los acusa de arruinar algunas cosechas, no está comprobado que causen un gran daño al ecosistema, solo a los espantapájaros, ya que como este no los asusta permanentemente, su reputación está en peligro. Solo digo, pandilla no es un panda chiquito. Si no sabes qué es, búscalo en un diccionario o en tu propio barrio. ¿Qué pasa con los lobos? Hay una cosa que deberías saber para entender mejor a los lobos. La palabra lobo proviene del latín lupus, que era como le llamaban a los lobos los antiguos romanos. En el mundo hay 3 especies de lobos: el lobo gris, el lobo rojo y el lobo amarillo patito. ¿What? Perdón, ¿quién dice esto? Quise decir el lobo etíope. En la antigüedad había muchas más, y se extendían en toda esa parte roja del mapa. La caza indiscriminada durante siglos los ha reducido a las áreas verdes. Hoy en día los lobos andan en manadas. Una manada de lobos es un grupo social muy complejo. Consiste en una familia de padres, hijos y hasta tíos. En serio. Hay incluso lobos viejos que son cuidados por algunos miembros también. Su sistema social es increíble. Se pueden identificar individuos de varios rangos. Como así, según la etología, que es la rama de la biología que estudia el comportamiento de los animales, un animal es llamado alfa cuando es el individuo de mayor rango de tu grupo. Beta es cuando un animal es segundo al mando. Puede reemplazar al alfa en caso de muerte o en caso de golpe de estado. Y omega cuando es el último. ¿Por qué les digo esto? Porque los lobos utilizan esta jerarquía en sus manadas. Por ejemplo, mantener el orden de la familia y procrear recae en los alfas. Los grupos de lobos tienen un macho alfa y una hembra alfa que están a cargo. O sea, son los líderes, dan estabilidad y son los primeros en responder si hay algún peligro para la familia. Los beta, en cambio, pueden actuar como pacificadores y cuidadores de los cachorros. O sea, son niñeras pacifistas. Los que se llevan la peor parte son los omega, porque son el rango más bajo, son los más sumisos y todos los demás les hacen bullying. Les pegan todo el rato, le quitan su almuerzo, etc. Pero algo muy curioso acerca de los omega es que son los que incentivan a los demás miembros de la manada a jugar, cosa que es muy saludable para aliviar el estrés luego de un día de trabajo. El resto de rangos son intermedios y no tienen un nombre específico, pero cada lobo en la manada conoce su lugar y el lugar de los demás lobos.
Observaciones han demostrado que los lobos construyen sus propios grupos, escogen a sus líderes, arreglan sus diferencias, forman parejas de amigos, lamentan la pérdida de sus muertos, además de presentar gestos y diferentes sonidos para comunicarse. Es muy difícil estudiarlos, ya que si un lobo nota que está siendo observado, cambiará su comportamiento. Una especie muy inteligente, sociable y adaptable. Chúpate esa... vaca. Siento, sindicato de perros se ha quejado que en este programa les hacemos mucho bullying. Bueno, el periodo de apareamiento de los lobos es solamente una vez al año. Sus aullidos aumentan bastante durante este periodo. Normalmente lo empezará el macho alfa haciéndolo bastante largo al comienzo, y luego le seguirá el resto de la manada en un canto majestuoso y muy entretenido de observar, si tienes palomitas de maíz en la mano. Los lobos aúllan por diversas razones, y dependiendo del tono y de la duración, pueden significar varias cosas. Por ejemplo, pueden aullar para llamar la atención, como este que se ha perdido y dice ¿dónde están todos? O este que encontró comida. ¡Hay pollo frito! O este que se golpeó el dedo. ¡Me golpeé mi dedo! También hay casos en los que un lobo aúlla solo porque el otro aúlla. Son muy sensibles a sus aullos. Esto causa confusión a veces, así que tiene que venir el macho alfa a poner orden y decirle oye, no oyes por gusto, que nos confundes a todos, no seas basura. Diferentes aullidos son formas complejas de comunicación. Algunas personas creen que aúllan por la luna llena, pero esto no es verdad. Es solo coincidencia, porque son animales mayormente nocturnos. Es como si dijera que los perros ladran por el sol. Por las muecas que hacen los lobos parecen malos, pero estas son solo muecas. Son también maneras de comunicarse. Lamentablemente los cuentos y la televisión se han encargado de darles mala fama como seres malvados. Esto es muy falso. Es más, procuran evitar el contacto con los humanos. Durante los últimos 100 años, solo ha habido 2 casos de muertes por lobos en los Estados Unidos. Así que no son una amenaza, lo cual no quiere decir que los puedas acariciar como si fueran perritos, ya que siguen siendo animales salvajes. No es lo mismo domesticar que domar. Domesticar toma generaciones. Domar solo una galleta, o un pescado, o un helado de coco. Solo digo, si andas solo por el bosque con una capucha roja, recuerda que la vida no es un cuento. La vida es un carnaval. ¿Qué pasa con los leones? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los leones. La palabra león es muy antigua. Proviene del latín león. Y así era como se conocía al león antiguamente, león. Bueno, eso no estuvo tan difícil. El león es un animal que no se puede confundir fácilmente. Todo el mundo puede decir, mira, león. Al igual que, mira, camaleón. Mira, Napoleón. Los leones son carnívoros y comen impalas, cebras, jirafas, búfalos y jabalíes. También me dicen que a veces comen hipopótamos y rinocerontes. Hay más. Sí, al parecer también comen liebres, pájaros y reptiles. Bueno, creo que con eso terminamos la lista del menú. No, momento, me acaban de decir que si tienen mucha hambre, pueden atreverse a atacar a un elefante. Pero ese es su último recurso, ya que los elefantes, como se han dado cuenta, no son presa fácil. Y claro, si te apareces por ahí, también te van a comer a ti, sin ponerte salacino más crudo. Los leones son generalmente más grandes que las leonas, y además tienen esa particular melena que les hace dar un aire de realeza. Este atributo es una manera de hacerlos más vistosos y atractivos para las leonas, y también es una manera de ser intimidantes para los otros machos. Además les sirve para proteger su melena durante las peleas. Creo que ese no va a pelear. A ver, les explico mejor. No es que les guste pelearse, pero sí se pelean un montón. Son los únicos miembros de la familia de los félidos que son sociables. Chúpate esa perro. Perdón, de la costumbre. Chúpate ese gato. Estos grupos en donde viven son llamados manadas,
y normalmente están llenos de leonas y sus crías que pueden llegar a ser alrededor de 15. Un solo macho o a veces un pequeño grupo de 2 o 3 forman parte de esa manada hasta que venga otro grupo a desafiarlos y los saque patadas. Por eso es que viven constantemente peleando, para conservar su reino de paz y tranquilidad. Lo cual no tiene sentido, pero así es la vida salvaje. Es que cuando son los reyes de la manada, no hacen nada para ganarse el pan. O bueno, no el pan, sino el búfalo, la cebra o todos esos pobres animalitos que tienen la suerte de encontrarse en su camino. Se la pasan descansando y durmiendo y esperan a que las leonas cacen las presas. Sí, ellas hacen la mayor parte de la caza. Todo un rey machista, claro. Pero aún así, todo macho tiene su lado tierno. Los leones en una manada son muy cariñosos y tienden a jugar y acariciarse entre ellos y a disfrutar de esas caricias. Cuando nadie los ve, por supuesto, porque si no pierden su reputación de machos y de ahí los otros animales de la selva empiezan a hablar cosas que no son. Pero también hay leones que andan solos y estos sí tienen que cazar obligadamente, porque si no, ¿cómo? Sin leonas se mueren. Otra cualidad que los hace parecer muy fuertes es su rugido. Los leones tienen un rugido muy poderoso que usan para marcar su territorio, el cual suele abarcar más o menos unos 260 kilómetros cuadrados. También usan el rugido en tono desafiante. Un adulto puede ser escuchado a 8 kilómetros de distancia. El mismo poder que tiene el grito de algunas madres cuando la comida ya está lista y te demora mucho. Como todo félido, también le gustan las cajas. Y los científicos no lo tienen muy claro, pero parece ser que los félidos se sienten cómodos dentro de las cajas porque como buenos depredadores les gusta esconderse y esta caja les provee eso y además les da seguridad. Otra cosa que también es muy peculiar de ellos es ese gusto por lamerse y por ser muy apachurrables. Pero nunca vayas a abrazar a uno de estos gatos por más que hayas visto gente haciéndolo. Continúan siendo salvajes y Poseer una valentía nada común y una lealtad sin mácula hacia el rey. Ahora en compañía del eunuco Sinbad, principal proveedor del bien surtido harén de Huarab, Sobal y Kuzhara habían emprendido un tedioso viaje a través de la pista conocida en Istre, que hendía la parte occidental de Yoros, con su cuña desolada de color amarillento. El rey les enviaba para que se enterasen si por casualidad había algo de verdad en ciertas historias de viajeros con relación a una joven doncella de belleza celestial, que fue vista entre los pueblos de pastores, al otro lado de Istre. Sinbad llevaba en el cinto una bolsa de monedas de oro, con la que, si la belleza de la muchacha fuese igual en alguna forma al renombre que tenía, estaba autorizado para negociar su compra. El rey había considerado que Sobal y Kuzhara formarían una escolta apropiada para cualquier contingencia, porque Israel era una tierra notoriamente libre de bandoleros, o indudablemente de cualquier habitante humano. Sin embargo, se decía que duendes malignos, tan altos como gigantes y jorobados como los camellos, habían atacado a menudo a los que viajaban por Israel, y que bellas pero malintencionadas lamias los atraían a una horrible muerte. Sinbad, temblando corpulentamente en su silla, cabalgaba no de muy buena gana, pero el arquero y el lancero, con un total escepticismo, dividieron sus groseros chistes entre el tímido eunuco y los escurridizos demonios. Sin otro infortunio que la rotura de un pellejo de vino, debido a la fuerza de la nueva cosecha que contenía, llegaron a los verdes pastos, al otro lado de aquel lúgubre desierto. Allí, en los bajos valles por los que discurrían los meandros del curso medio del río Bos, apacentaban dromedarios y otros ganados de una tribu de pastores que cada 2 años enviaba a Huarab el tributo de sus copiosos rebaños. Sinbad y sus compañeros encontraron a la muchacha, que vivía con su abuela en un pueblo al lado de Bos, y hasta el eunuco reconoció que el viaje había valido la pena. Kuzhara y Sobal, por su parte, fueron instantáneamente embrujados por los encantos de la muchacha, de nombre Rubalsa. Era esbelta y de regia estatura, de piel pálida como los pétalos de las mariposas blancas,
y la ondulante negrura de su pesado cabello se poblaba de pardos reflejos cobrizos bajo el sol. Mientras Sinbad regateaba a gritos con la arrugada abuela, los guerreros observaban a Rubalza con prudente ardor y le dirigieron tales galanterías como estimaron discretas, sin que el eunuco les escuchara. Por fin el pacto se formalizó y se pagó el precio, quedando la bolsa de Sinbad completamente vacía. El eunuco estaba ansioso ahora por regresar a Farad con el botín y parecía haber olvidado su miedo del hechizado desierto. Sobal y Kuzhara fueron arrancados de su sueño por el impaciente eunuco antes del amanecer, y los tres partieron con Rubalza, todavía soñolienta, antes de que el pueblo despertase a su alrededor. El mediodía, con su sol de cobre candente en un cenit negro azulado, los encontró lejos entre las herrumbrosas arenas y los promontorios de dientes ferrosos de Israel. El camino que seguían era poco más que un sendero, porque aunque Israel tenía solo unas 30 millas de anchura en aquel punto, pocos viajeros se atrevían a cruzar aquellas leguas infestadas de demonios, y la mayoría preferían una carretera que daba una vuelta inmensa, utilizada por los pastores, que corría al sur de aquella siniestra desolación, siguiendo al Bos, casi hasta su desembocadura en el mar Hidasquiano. Kuzhara, espléndido en su armadura de bronce, conducía la comitiva sobre una gigantesca yegua polícroma, con una montura de cuero sellada con cobre. Rubalza, que llevaba el rojo vestido hilado en el hogar de las mujeres de los pastores, le seguía sobre un negro caballo castrado que Orab había enviado para su uso. Detrás y próximo iba el vigilante eunuco, ataviado de sendales multicolores y montado pesadamente, rodeado de rellenas alforjas, sobre el asno gris de edad incierta que, debido a su temor a caballos y camellos, insistía siempre en montar. Llevaba en la mano la guía de otro asno que casi se arrastraba por los suelos, debido a los pellejos de vino, vasijas de agua y otras provisiones. Sobal guardaba la retaguardia, con el arco preparado, esbelto y narbudo en su atuendo de fina malla, sobre un nervioso semental que se resistía incesantemente a las riendas. Llevaba en su espalda un karhak, lleno de dardos que el hechicero de la corte, Andok, había preparado con singulares conjuros e inmersiones en desconocidos fluidos sobre su posible uso contra demonios. Sobal aceptó las flechas cortesamente, pero se había asegurado más tarde y por sí mismo de que sus barbillas de hierro no estuviesen en forma alguna utilizadas por el tratamiento de Andok. Una lanza, hechizada de forma similar, había sido ofrecida por Andok a Kuzhara, que la rehusó rudamente, diciendo que su propia arma, bien probada ya, era apropiada para los escupitajos de cualquier número de demonios. A causa de Sinbad y los dos asnos, el grupo no podía ir a mucha velocidad. Sin embargo, esperaban cruzar la parte más salvaje y desolada de Israel antes de la noche. Sinbad, aunque continuaba hojeando miedosamente el melancólico desierto, estaba claramente más preocupado por su preciosa carga que con imaginarios demonios y lamias. Kuzhara y Sobal, ambos extasiados en amorosos ensueños que se centraban en la voluptuosa Rubalza, dedicaban únicamente una despreocupada atención a sus alrededores. La muchacha había cabalgado toda la mañana en grave silencio. Repentinamente gritó, con voz cuya dulzura la alarma volvía estridente. Los demás refrenaron sus monturas y Sinbad balbuceó unas preguntas. Rubalza contestó señalando hacia el horizonte meridional, donde, como sus compañeros vieron ahora, una extraña oscuridad, negra como la tinta, había cubierto una gran porción del cielo y las colinas, ocultándolas por completo. Esta oscuridad,
que no parecía debida ni a una nube ni a una tormenta de arena, se extendía a cada lado en forma decreciente y se acercaba rápidamente a los viajeros. En el curso de un minuto o menos, había bloqueado el sendero por delante y por detrás, como una niebla negra, y los dos arcos de sombra, corriendo hacia el norte, se habían unido, dejando al grupo dentro de un círculo. La oscuridad se hizo entonces estacionaria, sus paredes situándose a no más de 100 pies por cada lado, enhiestas e impenetrables, rodeando a los viajeros, dejando sobre ellos un espacio claro desde el que el sol continuaba brillando, remoto, pequeño y descolorido, como visto desde el fondo de un profundo pozo. ¡Oh! ¡Oh!, gimió Sinbad, acurrucándose sobre sus alforjas. Bien sabía que alguna maldad nos atacaría. En ese instante los dos asnos comenzaron a rebuznar fuertemente, y los caballos, con relinchos y cabriolas frenéticas, temblaron bajo sus jinetes. Solo a costas de muchos y crueles espolonazos pudo forzar Sobal a su semental hacia adelante, al lado de la yegua de Kushara. Quizás sea solo una niebla pestilente, dijo Kushara. Nunca he visto una niebla semejante, replicó Sobal dudosamente. Y no hay vapores como este en Yzreel. Creo que esto es como el humo de los 7 infiernos del que hablan los hombres, por debajo de Sotik. Seguimos hacia adelante, dijo Kushara. Me gustaría saber si esta lanza penetra o no esa oscuridad. Diciendo a Rubals algunas palabras de tranquilidad, los dos intentaron espoliar sus monturas hacia la oscura muralla. Pero después de unos cuantos pasos nerviosos, la yegua y el caballo retrocedieron salvajemente, sudando y echando espuma, y no quisieron continuar avanzando. Kushara y Sobal desmontaron y siguieron su avance a pie. No conociendo la fuente o naturaleza del fenómeno con el que tenían que lidiar, los dos se aproximaron cautelosamente. Sobal puso un dardo en la cuerda y Kushara sostuvo su enorme lanza de cabeza broncínea ante sí, como cargando contra un enemigo en batalla. Ambos se sentían cada vez más confusos por la oscuridad, que no retrocedía ante ellos como lo haría la niebla, sino que mantuvo su opacidad cuando estuvieron muy próximos a ella. Kushara estaba a punto de arrojar su arma contra la muralla. Entonces, sin el menor preludio, surgió en la oscuridad, aparentemente justo delante suyo, un horrible clamor multitudinario, como de tambores, trompetas, címbalos, armaduras chasqueando, voces vibrantes y pies cubiertos de mallas que iban de un lado a otro sobre el suelo pedregoso, con un fuerte estrépito, mientras Kushara y Sobal retrocedieron asombrados. El clamor aumentó y se extendió hasta llenar con un babel de ruidos guerreros el círculo de misteriosa noche que aprisionaba a los viajeros. Verdaderamente, estamos completamente sitiados, gritó Kushara a su camarada, mientras volvían junto a sus caballos. Se diría que algún rey del norte ha enviado sus esbirros contra Lloros. Sí, dijo Sobal, pero es extraño que no los hayamos visto antes de que llegase la oscuridad, y es seguro que esta no se debe a algo natural. Antes de que Kushara pudiese hacer alguna observación, los gritos y estruendos marciales cesaron abruptamente. Todos a su alrededor escucharon el rechinamiento de innumerables istros, el silbido de incontables serpientes gigantescas, los broncos gritos de pájaros de mal agüero que se hubiesen reunido por millares. A aquellos sonidos, indescriptiblemente odiosos, añadieron ahora los caballos un continuo relinchar y los asnos sus rebuznos más frenéticos, sobre los que los gritos de Rubalsa y Sinbad eran escasamente audibles. Kushara y Sobal intentaron en vano apaciguar a sus monturas y consolar a la muchacha, que estaba loca de terror. Estaba claro que ningún ejército de hombres mortales les sitiaba.
porque los ruidos cambiaban de minuto a minuto, y ahora se oían unos gruñidos siniestros y el rugir de bestias, nacidas en el infierno, que los ensordecían con su volumen. Sin embargo, en la penumbra nada era visible, y el oscuro círculo comenzó entonces a moverse con rapidez, sin ampliarse ni contraerse. Para mantener su posición en el centro, los guerreros y sus acompañantes se vieron obligados a abandonar el sendero y a huir hacia el norte entre las ásperas elevaciones y cañadas. A su alrededor continuaban los siniestros ruidos, conservando al menos, eso parecía, el mismo intervalo de distancia. El sol, cayendo hacia el oeste, no brillaba ya sobre aquel pozo que se movía fantasmalmente, y una profunda penumbra rodeó a los viajeros. Sobal y Kushara cabalgaron al lado de Rubalsa, lo más cerca posible que permitía lo áspero del terreno, forzando sus ojos constantemente en busca de alguna señal visible de los cohortes que parecían acompañarles. Los dos eran presa de las más oscuras aprensiones, porque estaban demasiado claro que unos poderes sobrenaturales les obligaban a internarse en el desconocido desierto. La gruesa oscuridad parecía cerrarse momento a momento, y detrás de la cortina se percibieron palpablemente unos movimientos y un bullicio como los producidos por formas monstruosas. Los caballos tropezaban con pedruscos y protuberancias de rocas minerales, y los asnos, pesadamente cargados, se veían obligados a avanzar a una velocidad desconocida para ellos, para mantener la distancia con el círculo que los amenazaba con su hórrido clamor. Rubalsa había dejado de gritar, como si estuviera exhausta o se hubiese resignado al horror de su situación, y los agudos chillidos del eunuco habían bajado de tono, convirtiéndose en miedosos resoplidos y jadeos. De cuando en cuando, parecía como si unos ojos grandes y feroces brillasen en la oscuridad, bien flotando cerca de la tierra o moviéndose en solitario a gigantesca altura. Sobal comenzó a disparar sus flechas encantadas contra aquellas apariciones, y cada lanzamiento fue jaleado por un asombroso estruendo de risas y alaridos satánicos. De esta forma continuaron adelante, perdiendo toda medida del tiempo y del sentido de orientación. Los animales estaban derrengados y con los cascos doloridos. El terreno se hacía más áspero y pendiente, y tuvieron que ascender por empinadas colinas y descender hacia lúgubres valles. Pronto llegaron a un espacio abierto, llano y pedregoso. Allí y de repente, el pandemonium de ruido siniestro retrocedió por todos lados, alejándose y desvaneciéndose, hasta convertirse en unos débiles y fugaces susurros que murieron a gran distancia. Simultáneamente, la noche que la rodeaba se aclaró, unas cuantas estrellas brillaron en el cielo, y las ásperas colinas del desierto se recortaron severamente sobre un resplandor vermellón. Los viajeros se detuvieron, mirándose interrogativamente unos a otros, en una penumbra que solo era causada por la natural oscuridad de la noche. ¿Qué nueva hechicería es esta?, preguntó Kushara, atreviéndose apenas a creer que sus infernales seguidores se hubiesen desvanecido. No lo sé, dijo el arquero, que miraba fijamente la oscuridad. Pero aquí quizá viene uno de los demonios. Entonces vieron los demás que se les acercaba una figura encapuchada, llevando un farol encendido, fabricado con algún tipo de cuerno traslúcido. A cierta distancia, detrás de la figura, aparecieron repentinamente luces en una masa cuadrada oscura, que ninguno del grupo había advertido hasta entonces. Esta masa era evidentemente un edificio grande con muchas ventanas. Al acercarse más, la figura se reveló a la escasa y amarillenta luz de la linterna,
como un hombre negro de talla y estatura inmensas, ataviado con una voluminosa túnica del color del azafrán, semejante a la que usan ciertas órdenes monacales, y el sombrero purpúreo de 2 picos de un abad. Realmente era una aparición extraña e inesperada, porque si había algún monasterio entre los áridos páramos de Israel, estaba oculto y desconocido para el mundo. Sin embargo, Sobal, buscando en su memoria, recordó una vaga tradición que había oído una vez en Israel, frente a un capítulo de monjes negros, que floreciera en lloros hacía muchos años. Los monjes se habían extinguido hacía largo tiempo, y el mismo emplazamiento del monasterio se había olvidado. En la actualidad, existían pocos negros en el reino, excepto los que servían como eunucos, guardando los harenes de los nobles y de los mercaderes ricos. Los animales comenzaron a desplegar una cierta inquietud ante la llegada del extranjero. ¿Quién eres?, desafió Juskara con los dedos fuertemente prietos alrededor del mango de su arma. El negro sonrió desenfadadamente, mostrando grandes filas de dientes descoloridos, cuyos incisivos eran como los de un perro salvaje. Sus enormes y untuosas quijadas formaron, a causa de la mueca, un número increíble de voluminosos pliegues, y sus ojos, profundamente oblicuos y muy próximos entre sí, parecía que temblaban como mermelada de ébano. Sus fosas nasales se ensanchaban prodigiosamente, y se limpió los pulmosos labios color púrpura que babeaban y temblaban como una lengua gorda, roja y lasciva, antes de contestar la pregunta de Kushara. «Yo soy Uhuk, abad del monasterio de Futur», dijo con voz gruesa, de un volumen tan extraordinario que casi parecía surgir de la tierra que pisaba. «Me parece que la noche os ha sorprendido lejos de la ruta de los viajeros. Os doy la bienvenida a nuestra hospitalidad». «Sí, la noche nos asaltó antes de tiempo», replicó secamente Kushara. Ni a él ni a Sobal les gustó la mirada de lujuria de los parpadeantes y obscenos ojos del abad cuando miró a Rubalsa. Más aún, habían advertido ahora la excesiva y desagradable longitud de las negras uñas de sus gigantescas manos y sus desnudos pies, uñas que eran garras curvas de 3 pulgadas, tan agudas como las de algún animal o ave de presa. Aparentemente, sin embargo, Rubalsa y Sinbad no estaban tan mal impresionados, o no habían advertido estos detalles, porque ambos se dieron prisa a agradecer la oferta de hospitalidad del abad y a urgir su aceptación a los guerreros, visiblemente reluctantes. Sobal y Kushara cedieron ante esta presión, aunque ambos resolvieron en su fuero interno vigilar de cerca todas las acciones y movimientos del abad de Futur. Uhuk, sosteniendo en alto la linterna de cuerno, condujo a los viajeros hacia aquel impresionante edificio, cuyas luces habían visto a poca distancia. Una poderosa puerta de madera oscura se abrió silenciosamente a su llegada, y penetraron en un espacioso patio pavimentado por piedras desgastadas y de aspecto grasiento, débilmente iluminado por antorchas colocadas en herrumbrosos soportes de hierro. Con asombrosa rapidez aparecieron varios monjes ante los viajeros, que a la primera ojeada habían pensado que el patio se encontraba desierto. Todos eran de una masa y estatura poco corrientes, y sus rasgos poseían una extraordinaria semejanza con los de Uhuk, de quien indudablemente apenas podían ser distinguidos excepto por los capuchones amarillos que llevaban en lugar del gorro purpúreo de picos del abad. La similitud se extendía incluso a sus curvas y extraordinariamente largas uñas, semejantes a garras. Sus movimientos eran fantasmalmente furtivos y silenciosos. Sin hablar, se hicieron cargo de los asnos y de sus caballos.
Kushhara y Sobal dejaron sus monturas al cuidado de aquellos dudosos palafreneros, con una reluctancia que, aparentemente, no era compartida por Rubalsa ni por el eunuco. Los monjes dieron a entender también su voluntad de despojar a Kushhara de su pesada lanza y a Sobal de su arco de madera de hierro y su karhak medio vacío, con flechas hechizadas. Pero los guerreros se negaron a esto, rehusando quedar desarmados. Uhuk les condujo a una puerta interior que conducía al refectorio. Era una habitación grande y baja, iluminada por lámparas de bronce de antigua factura, semejante a la que los vampiros podrían haber recobrado en alguna tumba hundida en el desierto. El abad, con gestos de ogro, suplicó a sus huéspedes que ocupasen sus asientos ante una larga y maciza mesa de ébano, con sillas y bancos del mismo material. Cuando se hubieron sentado, Uhuk se sentó a la cabecera de la mesa. Inmediatamente llegaron 4 monjes, llevando unos platos donde se apilaban las carnes humeando a especias y profundos frascos de barro, llenos de un licor oscuro, color de ámbar. Y estos monjes, como los que se encontraban en el patio, eran groseros simulacros, negros como el ébano de su abad, pareciéndose a él minuciosamente, tanto en los rasgos como en el cuerpo. Sobal y Kushhara se abstuvieron de probar el líquido que, por su olor, parecía ser una cerveza de un tipo excepcionalmente fuerte, porque sus dudas en relación a Uhuk y a su monasterio se hacían más graves a cada momento. También, y a pesar de su hambre, se abstuvieron de la comida dispuesta ante ellos, que consistía principalmente en carnes asadas que ninguno pudo identificar. Sin embargo, Sinbad y Rubalsa se dedicaron rápidamente a comer, pues su apetito estaba aguzado por el largo ayuno y las extrañas fatigas de aquel día. Los guerreros observaron que delante de Uhuk no había sido colocada ni comida ni bebida, y supusieron que ya había cenado. Ante su disgusto y rabia crecientes, se sentaba, obesamente repantingado, con los lujuriosos ojos sobre Rubalsa, en una mirada fija rota únicamente por los parpadeos que acompañaban sus continuas muecas. Esta mirada comenzó pronto a avergonzar a la muchacha, y después a alarmarla y asustarla. Dejó de comer, y Sinbad, que había estado profundamente preocupado con su cena entonces, se intranquilizó claramente cuando vio el decaer de su apetito. Por primera vez pareció darse cuenta de las poco monásticas ojeadas del abad, mostrando su desaprobación con varias muecas horribles. También observó oportunamente, con voz alta y aguda, que la muchacha estaba destinada al harén del rey Oarab. Pero lo único que hizo Uhuk ante esto fue reírse por lo bajo, como si Sinbad hubiese dicho algún chiste exquisitamente divertido. Sobal y Kushhara tuvieron dificultades en reprimir su rabia, y ambos ardían en deseos de probar sus armas contra el grueso bulto del abad. Sin embargo, pareció recoger las insinuaciones de Sinbad, porque desvió su mirada de la muchacha. En su lugar comenzó a observar a los guerreros con una avidez curiosa y terrible, que hallaron poco menos insoportable que sus miradas a Rubalsa. El bien alimentado eunuco también tuvo su turno en la mirada de Uhuk, que parecía tener algo del hambre de una hiena, recreándose ante una pieza en perspectiva. Sinbad, obviamente incómodo y algo asustado, intentó entonces mantener una conversación con el abad, proporcionando voluntariamente mucha información en cuanto a su persona, sus compañeros y las aventuras que les había llevado a Futum. Uhuk pareció sorprenderse poco por esta información, y Sobal y Kushhara, que no tomaron parte en la conversación, se sintieron más seguros que nunca de que no era un verdadero abad. ¿Cuánto nos hemos alejado del camino de Farad?, preguntó Sinbad.
No considero que os hayáis extraviado, rugió Hugh con su subterránea voz, porque vuestra llegada a Futún es muy oportuna. Aquí tenemos pocos invitados, y no nos gusta separarnos de aquellos que hacen honor a nuestra hospitalidad. El rey Huarab estará impaciente porque regresemos con la muchacha, tembló Sinbad. Debemos partir mañana temprano. Mañana es otro asunto, dijo Oju con tono medio untuoso, medio siniestro. Quizá para entonces os hayáis olvidado de esta prisa deplorable. Durante el resto de la comida se habló poco y realmente se bebió y comió poco, porque incluso Sinbad parecía haber perdido el apetito, normalmente voraz. Uhud, todavía sonriendo como si solo él conociese algún divertido chiste, no se preocupó demasiado de instar a sus invitados a que comiesen. Varios monjes iban y venían sin que nadie los llamara, quitando los platos cargados al retirarse. Sobal y Kushara percibieron una cosa extraña. Los monjes no proyectaban sombra alguna sobre el iluminado suelo, junto a los de los platos que llevaban. De Uhud, sin embargo, salió una sombra enorme y deformada, que yacía como un íncubo al lado de su asiento. Creo que hemos llegado a un nido de demonios, susurró Sobal a Kushara. Tú y yo hemos luchado contra muchos hombres, pero nunca con gente que no tuviesen sombras. Sí, musitó el lancero, pero este abad me gusta todavía menos que sus monjes, aunque sea el único que posee sombra. Uhud se levantó entonces de su sitial, diciendo: supongo que todos estaréis cansados y querréis dormir pronto. Rubalsa y Sinbad, que habían bebido cierta cantidad de la poderosa cerveza del Futún, asintieron soñolientamente. Sobal y Kushara advirtieron su prematura somnolencia. Se alegraron de haber desdeñado el licor. El abad condujo a sus huéspedes a lo largo de un pasillo, cuya penumbra estaba ligeramente aliviada por el llamear de las antorchas, que se agitaban en una fuerte corriente de aire de procedencia indeterminada y producían una muchedumbre de sombras salvajes, agitándose junto a las que pasaban. A ambos lados había celdas cuyas puertas solo estaban cerradas por colgaduras de áspero tejido de cáñamo. Todos los monjes desaparecieron. Las celdas parecían estar oscuras, y un aire de desolación de siglos invadía el monasterio, junto con un olor de huesos mondos, como si estos se amontonasen en alguna catacumba secreta. En el centro del corredor, Uhud se detuvo y apartó el tapiz de una puerta que no se diferenciaba en nada del resto. Dentro ardía una lámpara que pendía de una arcaica cadena de metal, curiosamente engarzada y corroída. La habitación era desnuda y espaciosa, y un lecho de ébano con opulentas colgaduras a la moda antigua estaba dispuesto en la pared más alejada, bajo una ventana abierta. El abad indicó que esta cámara era para Rubalsa, y se ofreció a mostrar después a los hombres y al eunuco sus respectivos alojamientos. Sinbad pareció despertar de repente de su somnolencia y protestó ante la idea de ser separado de su carga de aquella manera. Como si Uhud esperase esto y hubiese dado las órdenes apropiadas, apareció un monje llevando unas colchas que tendió sobre el suelo de losas, dentro de la habitación de Rubalsa. Sinbad se tendió rápidamente sobre la improvisada cama, y los guerreros se retiraron con Uhud. Venid, dijo el abad, haciendo brillar en la penumbra sus dientes de lobo. Dormiréis magníficamente en los lechos que os he preparado. Pero Sobal y Kushara se habían colocado como guardianes a las puertas del aposento de Rubalsa. Dijeron secamente a Uhud que ellos eran los responsables ante el rey Oarab de la seguridad de la muchacha
y debían vigilarla a todas horas. «Os deseo una agradable vigilia», dijo Uhud, con una risotada como la risa de una hiena en alguna tumba subterránea. Con su partida pareció que el negro sopor de una antigüedad muerta envolvía todo el edificio. Aparentemente, Rubalsa y Sinbad dormían sin hacer un solo movimiento, porque no se oía ningún sonido detrás de la colgadura de cáñamo. Los guerreros hablaron solo en susurros, por temor a despertar a la muchacha. Sus armas estaban dispuestas a ser utilizadas instantáneamente y vigilaban el sombrío salón con una celosa vigilancia, porque no confiaban en la quietud que les rodeaba, estando seguros de que una hueste de demonios se agazapaba en algún lugar, esperando el momento del asalto. Sin embargo, no ocurrió nada que confirmase sus aprensiones. La corriente que alentaba furtivamente por el corredor parecía hablar únicamente de muerte de siglos y de una soledad cíclica. Ambos comenzaron a percibir sobre el suelo y las paredes señales de abandono que hasta entonces les habían pasado inadvertidas. Pensamientos imaginarios y fantásticos los asaltaban con insidiosa persuasión. Parecía que el edificio era una ruina que había estado deshabitada durante 1000 años, que el negro abad Uhud y sus monjes sin sombra eran simples imaginaciones, cosas que nunca existieron, que el móvil círculo de oscuridad, el pandemonium de voces que los habían empujado hacia Futu, no eran más que una pesadilla diurna, cuyo recuerdo se esfumaba ahora a la manera de los sueños. La sed y el hambre les atormentaban, porque no habían comido desde muy temprano, y durante el día solo probaron unos pocos y apresurados tragos de vino o agua. Sin embargo, ambos comenzaron a sentir el asalto de un soñoliento abandono que, bajo las circunstancias, era altamente indeseable. Cabecearon, se amodorraron y despertaron varias veces al peligro, pero como la voz de una sirena en los sueños inducidos por la troca, el silencio parecía decirles que todo peligro era algo desaparecido, una ilusión que pertenecía al pasado. Pasaron varias horas y el salón se iluminó con la salida de una luna tardía que brillaba por una ventana en el extremo oriental. Sobal, menos soñoliento que Kushara, se despertó por completo debido a una conmoción repentina entre los animales que estaban debajo, en el patio. Como si algo hubiese aterrorizado a los caballos, se oyeron fuertes relinchos que subieron hasta alcanzar un tono frenético, y los asnos comenzaron a rebuznar sordamente, hasta que Kushara también se despertó. «Asegúrate de que no quedarte dormido otra vez», advirtió Sobal el lancero. «Voy a salir para averiguar la causa de este tumulto». «Es una buena idea», concedió Kushara, «y de paso que vas, echa un vistazo a nuestras provisiones, y trae cuando vuelvas algunos albaricoques y tortas de sésamo, y un pellejo de vino, rojo como los rubíes». Sobal recorrió el corredor mientras el monasterio permanecía en silencio, excepto por el débil sonido producido por sus borceguís de tirantes de piel. Al final del corredor había una puerta abierta y por ella pasó al patio. Tan pronto como salió, los animales dejaron de hacer ruido. Apenas se veía, porque todas las antorchas del patio, excepto una, habían sido apagadas o se habían consumido, y la baja y gibosa luna no había trepado todavía a la muralla. Según las apariencias, todo se encontraba en orden. Los dos asnos estaban tranquilos al lado de las montañas de provisiones y alforjas que habían llevado. Los caballos parecían dormitar en grupo, amigablemente. Sobal decidió que quizá hubiese habido alguna pelea pasajera entre su semental y la yegua de Kushara.
Siguió adelante para asegurarse de que no era otra la causa de esos problemas. Después volvió junto a los pellejos de vino, con la intención de refrescarse antes de unirse con Kushara con un suministro de bebida y comestibles. Apenas había barrido el polvo de Israel de su garganta con un largo trago, cuando oyó un etéreo y seco susurro, cuyo origen y distancia no pudo determinar en aquel momento. A veces parecía estar junto a su oído y después se alejaba, como si se hundiese en profundas cámaras subterráneas. Pero el sonido nunca cesaba por completo, aunque variase en su forma, y parecía formar palabras que el oyente casi comprendía. Palabras que eran infundidas por la desesperada pena de un hombre muerto, que había pecado hacía largo tiempo, y se había arrepentido de sus pecados durante siglos negros y sepulcrales. Mientras escuchaba la profunda angustia de aquel sonido, el velo se erizó en el cuello del arquero, y tuvo un miedo tal como no había tenido nunca en lo más grueso de las batallas. Sin embargo, al mismo tiempo era consciente de sentir una piedad más poderosa que la que el dolor de sus camaradas moribundos había provocado nunca en su corazón. Parecía como si la voz le implorase misericordia y socorro, impulsándole con una extraña compulsión que no se atrevía a desobedecer. No podía comprender totalmente las cosas que el que susurraba le pedía que hiciera, pero de alguna forma tenía que apaciguar aquella desolada angustia. El susurro continuaba subiendo y bajando de volumen, y Sobal se olvidó de que había dejado a Kushara en una larga guardia, acosado por peligros infernales. Olvidó también que la misma voz podía ser un artificio del que se valiesen los demonios para atraerle lejos. Comenzó a registrar el patio con su agudo oído alerta en busca de la fuente del sonido, y tras vacilar, decidió que salía del suelo, en una esquina opuesta a la entrada. Allí, entre el empedrado en el ángulo de la muralla, encontró una enorme losa de sienita, con una herrumbrosa anilla de metal en el centro. Su decisión se vio rápidamente confirmada, porque los susurros se hicieron más fuertes y articulados, y pensó que le decía: «Levanta la losa». El arquero tiró con ambas manos de la herrumbrosa anilla, y poniendo toda su fuerza en el empeño, consiguió echar hacia atrás la piedra, no sin esfuerzo tan grande que creyó que se le rompería la espina dorsal. Una oscura abertura fue descubierta, y de ella manaba un olor a carroña tan fuerte que Sobal apartó el rostro y estuvo a punto de vomitar. Pero el susurro vino de la oscuridad de allá abajo, con una súplica lastimera y profunda, y le dijo: «Desciende». Sobal cogió de su soporte la única antorcha que todavía ardía en el patio. Gracias a sus lúgubres llamas, vio una hilera de desgastados escalones que descendía a la maloliente penumbra del sepulcro, y resueltamente bajó por ellos, encontrándose cuando llegó al final en una cámara excavada en la roca, con profundas repisas de piedra a cada lado. En ellas, que desaparecían en la oscuridad, se amontonaban los huesos humanos y los cadáveres momificados, y estaba claro que aquel lugar era la catacumba del monasterio. El susurro había cesado, y Sobal miró a su alrededor, con un asombro no exento de terror. «Estoy aquí», continuó la seca y susurrante voz, que salía de entre los montones de restos mortales de la repisa a su lado. Sobresaltado y sintiendo cómo se le volvían a erizar los cabellos de la nuca, Sobal iluminó la baja repisa con la antorcha, mientras buscaba al que le hablaba. En un nicho estrecho, entre montones de huesos desarticulados, divisó la macilenta cabeza, semejante a la de una momia, sobre la que se pudría algo que había sido en un momento la mitra de un abad.
El cadáver era negro como el ébano, y resultaba evidente que pertenecía a un negro enorme. Tenía un aspecto de vejez increíble, como si hubiese yacido allí durante siglos, pero era de allí de donde provenía el hedor de podredumbre que había provocado las náuseas de Sobal al levantar la losa de sienita. Mientras permanecía mirando aquello, a Sobal le pareció que el cadáver se agitaba ligeramente, como si intentase levantarse de la posición en que estaba, y vio un resplandor semejante al de unos globos oculares en las cuencas sumergidas en la sombra. Los labios, que se curvaban dolorosamente, se retrajeron todavía más, y de entre los desnudos dientes salió aquel horroroso susurro que le había conducido hasta la catacumba. «Escucha bien», dijo el susurro. «Tengo muchas cosas que decirte, y tú tienes mucho que hacer cuando yo termine. Yo soy Uldor, el abad de Futun. Hace más de 1000 años que llegué a Yoros con mis monjes, procedientes de Ilkar, el imperio negro del norte. El emperador de Ilkar nos había expulsado porque nuestro culto al celibato, nuestra adoración a la diosa virgen Ojal, le resultaban insufribles. Construimos nuestro monasterio aquí, en medio del desierto de Israel, y vivimos sin ser molestados. Al principio éramos muy numerosos, pero los años fueron pasando, y uno a uno los hermanos fueron depositados en la catacumba que habíamos excavado para tener un lugar donde reposar. Murieron y nadie los reemplazó. Al final solamente pude sobrevivir yo, porque gané la santidad que asegura días de longevidad, y me había convertido también en un maestro en las artes de la hechicería. El tiempo era un demonio que yo mantenía a raya, como alguien que está en el centro de un círculo encantado. Mis fuerzas continuaban intactas y sin daño, y viví en el monasterio como un ermitaño. Al principio, la soledad no me resultó irritante, y me absorbí completamente en mis estudios de los arcanos de la naturaleza. Pero después de un cierto tiempo, pareció que mis estudios y otras cosas semejantes no me satisfacían ya. Me di cuenta de mi soledad y fui muy asediado por los demonios del desierto, que me habían molestado poco hasta entonces. Durante las terribles vigilias de la noche, súcubos bellos pero malvados, lamias con los redondos y suaves cuerpos de las mujeres, vinieron a tentarme. Resistí, pero hubo un demonio hembra, más inteligente que las demás, que se deslizó en mi celda con el aspecto de una muchacha que yo había amado hacía mucho tiempo, antes de haber tomado los votos de Okhal. Ante ella sucumbí, y de aquella nefasta unión nació el semihumano demonio Uhug, que desde entonces se ha hecho llamar el abad de Futun. Después del pecado deseé la muerte, y este deseo cobró fuerza multiplicada cuando contemplé la descendencia de aquella falta. Pero había ofendido grandemente a Ojal, y se me condenó a un castigo aterrador. Viví para ser perseguido y castigado diariamente por el monstruo Uhug, que creció rápidamente, según lo hacen los de su estirpe. Pero cuando Uhug hubo alcanzado su tamaño actual, me sentí sobrecogido por una debilidad y decrepitud tales que esperé morir. En mi impotencia apenas podía moverme, y Uhug, aprovechándose de esta ventaja, me llevó en sus horribles brazos a la catacumba y me tendió entre los muertos. Desde entonces he permanecido aquí, muriendo y pudriéndome eternamente, y eternamente vivo. Durante casi un milenio he sufrido sin dormir la horrible angustia del arrepentimiento, que no produce la expiación. Por medio de los poderes videntes, santos y mágicos, que nunca me han abandonado, estuve condenado a ver las hazañas malvadas, las iniquidades de Uhug, negras como el infierno. Disfrazado con el atuendo de un abad, dotado de extraños poderes infernales,
junto con una especie de inmortalidad, ha gobernado Futún a través de los siglos. Sus encantamientos han conservado escondido el monasterio, excepto de aquellos que desea atraer al alcance de su hambre de vampiro y de sus deseos semejantes a las de un íncubo. A los hombres los devora y a las mujeres las obliga a servir a su lujuria. Y además estoy condenado a ver sus vicios, y el verlos es el más pesado de mis castigos. El susurro se debilitó, y Sobal, que había escuchado con horrorizado asombro, como el que escucha las palabras de un hombre muerto, dudó durante un momento de que Uldor todavía viviese. Después la marchita voz continuó: Arquero, solicito una merced de ti, y a cambio te ofrezco algo que te ayudará contra Uhuk. En tu carcaj llevas flechas encantadas, y la magia del que las encantó era buena. Esas flechas pueden acabar con los poderes infernales, por otra parte inmortales. Pueden acabar con Uhuk, y también con el mal que sobrevive en mí, y me impide morir. Arquero, concédeme una flecha en el corazón, y si eso no es suficiente, una flecha en el ojo derecho y otra en el izquierdo, y déjalas en su agujero, porque pienso que bien puedes desprenderte de ese número. Para Uhuk solo necesitas una. En cuanto a los monjes que has visto, te diré un secreto. Parecen ser 12, pero... Sobal apenas hubiese creído lo que ahora le contaba Uldur, si los sucesos de aquel día no le hubiesen dejado más allá de toda incredulidad. El abad continuó: Cuando esté completamente muerto, toma el talismán que pende de mi cuello. Es una piedra de toque que disolverá cualquier encantamiento que tenga una consistencia material, si se aplica contra éste con la mano. Por primera vez, Sobal percibió el talismán, que era un óvalo plano de piedra gris que descansaba sobre el consumido pecho de Uldor, pendiente de una cadena de plata negra. Apresúrate, oh arquero, imploró el abad. Sobal había colocado su antorcha en la pila de mondos huesos que había al lado de Uldur. Con un sentimiento mezcla de compulsión y reluctancia, sacó una flecha de su carcaj, tensó el arco y apuntó sin temblar hacia el corazón de Uldur. El dardo fue directo y profundamente al blanco. Sobal esperó, pero pronto de los hundidos labios del negro abad salió un vago susurro: Otra flecha, arquero. De nuevo el arco fue tensado y un dardo se clavó certeramente en la hueca órbita del ojo derecho de Uldur. Y otra vez, después de un intervalo, llegó una petición casi inaudible: Arquero, una flecha más. El arco cantó una vez más en el silencio de la cámara, y en el ojo izquierdo de Uldur apareció una flecha que temblaba por la fuerza de su propulsión. Esta vez, ningún susurro salió de los podridos labios. Sobal oyó un curioso crujido y un suspiro como el de la arena cuando cae. El oscuro cuerpo se desmoronó rápidamente bajo su vista. El rostro y la cabeza se encogieron, y las 3 flechas se inclinaron a un lado, puesto que ahora no había nada excepto una pila de polvo y de huesos separados que las mantuviera en su lugar. Dejando las flechas como Uldur le había pedido que hiciera, Sobal cogió el talismán gris, que estaba ahora enterrado entre aquellos restos caídos. Cuando lo encontró, lo colgó cuidadosamente de su cinturón, al lado de la larga y recta espada que siempre llevaba. Quizá, pensó, aquello serviría de algo antes de que terminase la noche. Rápidamente se volvió y subió por las escaleras hasta encontrarse en el patio. Una luna desmochada y amarilla como el azafrán se asomaba por la muralla, y por esto supo que había estado mucho tiempo ausente de su guardia junto a Kushara. Sin embargo, todo parecía tranquilo. Los soñolientos animales no se movían, y el monasterio estaba oscuro y silencioso. Cogiendo un pellejo lleno de vino y una bolsa conteniendo las provisiones que Kushara le había pedido,
Sobal se apresuró a volver al corredor. Mientras entraba en el edificio, el alfombrado silencio se rompió en un aterrador escándalo. En medio del clamor distinguió los alaridos de Rubalsa, los chillidos de Sinbad y los furiosos bramidos de Kushara. Pero por encima de todo aquello, ahogándolo, se elevaba sin cesar una risa obscena, como una corriente de oscuras aguas subterráneas, espesas y pestilentes, con las grasas de la podredumbre. Sobal dejó caer el pellejo de vino y la bolsa de comestibles y echó a correr, preparando su arco mientras lo hacía. Los gritos de sus compañeros continuaban, pero ahora los oía más vagamente, entre la maldita risa demoníaca, que creció hasta llenar todo el monasterio. Cuando llegó a la zona ante el aposento de Rubalsa, vio a Kushara golpeando con el mango de su lanza una pared oscura donde ya no había ninguna entrada cubierta por una cortina de cáñamo. Detrás de la muralla, los chillidos de Sinbad cesaron con un gorgoteante gemido, como el de un becerro sacrificado, pero los gritos de profundo terror de la muchacha se hicieron todavía más fuertes entre la tenebrosa risotada. Esta habría sido construida por los demonios, rugió el lancero, mientras golpeaba en vano los pulidos ladrillos. Yo he estado siempre vigilando, pero ellos la han construido a mis espaldas, en un silencio igual al de la muerte. Y dentro de esta habitación está pasando algo todavía peor. Contén tu ira, dijo Sobal, mientras intentaba recobrar el mando sobre sus propias facultades, entre la locura que amenazaba con dominarle. En aquel momento se acordó del talismán gris ovalado de Uldor, que colgaba de su cinturón por la cadena de plata negra, y pensó que la pared cerrada era probablemente un encanto irreal contra el que podría utilizarse el talismán, como Uldor había dicho. Rápidamente tomó la piedra entre sus dedos y la apoyó sobre la oscura superficie donde había estado la puerta. Kushara miraba con aire estupefacto, como pensando que el arquero se había vuelto loco, pero mientras el sonido del talismán contra la pared todavía podía oírse, la pared pareció disolverse dejando únicamente un grosero tapiz que se cayó en pedazos, como si tampoco hubiese sido más que una ilusión mágica. Aquella extraña desintegración continuó extendiéndose. Todo el tabique se deshizo dejando unos cuantos bloques erosionados, y la gibosa luna brilló sobre ellos, mientras la abadía de Futun se desmoronaba silenciosamente, convirtiéndose en una ruina llena de agujeros y sin tejado. Todo esto había ocurrido en unos instantes, pero los guerreros no tuvieron tiempo para sentirse maravillados. A la lívida luz de la luna, que los contemplaba desde arriba como el rostro de un cadáver comido por los gusanos, vieron una escena tan odiosa que les hizo olvidar todo lo demás. Ante ellos, sobre un suelo agrietado en cuyos intersticios crecían las hierbas del desierto, yacía muerto el eunuco Sinbad. Su túnica estaba rota en pedazos y oscura sangre borboteaba de su desgarrada garganta. Hasta las bolsas de cuero que llevaba a la cintura estaban destrozadas, y monedas de oro, redomas medicinales y otros objetos estaban desparramados a su alrededor. Detrás, junto a la pared exterior medio derrumbada, yacía Rubalsa entre un montón de trapos y maderos podridos, que habían sido la cama de ébano con sus suntuosas colgaduras. Con las manos levantadas, estaba intentando apartar de sí la forma monstruosamente hinchada que pendía horizontalmente sobre ella, como si estuviese sostenida por los flotantes pliegues en forma de ala de su túnica color azafrán. Los guerreros reconocieron esta forma como la de Abad Uhuk. La sobrecogedora risa del demonio negro se detuvo y volvió hacia los intrusos un rostro distorsionado por la rabia y su diabólico deseo. Sus dientes chasquearon en forma audible, sus ojos brillaron en las bolsas como cuencas de algún metal al rojo vivo, mientras se retiraba de su posición sobre la muchacha y se erguía, monstruosamente erecto,
ante ella, en medio de las ruinas del aposento. Antes de que Sobal pudiese colocar una de sus flechas en el arco, Kushara se le adelantó con la pica levantada, pero antes de que el lancero cruzase el umbral, fue como si la siniestra e inflada forma de Uhud se multiplicase en una docena de formas vestidas de amarillo, que surgieron para hacer frente a la cometida de Kushara. Los monjes de Futun se habían reunido para ayudar a su abad, como llamados por algún infernal toque arrebato. Sobal profirió un grito de aviso, pero las formas se lanzaron sobre Kushara, esquivando los golpes de su arma y atacando ferozmente las placas de su armadura, con sus terroríficas garras de 3 pulgadas de largo. Él luchó valientemente, solo para caer en poco tiempo y desaparecer de la vista, como si hubiese sido derribado por una manada de hienas enfurecidas. Recordando algo muy difícil de creer que le había dicho Uldur, Sobal no malgastó flechas con los monjes. Con el arco dispuesto esperó a tener a tiro a Uhud, por detrás de la ardiente cuadrilla que estaba malignamente enzarzada sobre el caído lancero. En un movimiento de retroceso del montón apuntó rápidamente al enorme íncubo, que pareció estar completamente absorto en aquella lucha cruel, como dirigiéndola de alguna forma, sin decir palabra, ni hacer un gesto. Sin torcerse ni desvariarse, la flecha dio en el blanco con un alegre zumbido, y la magia de Amdok, que la forjara, resultó buena, porque Uhud se tambaleó y cayó, con sus horribles dedos intentando vanamente arrancarse el dardo, que se había clavado en su cuerpo, casi hasta las barbillas de pluma de águila. Entonces ocurrió algo extraño, porque mientras el demonio caía y se agitaba en las convulsiones de la agonía, los 12 monjes se apartaron de Kushara, retorciéndose convulsivamente en el suelo, como si no fuesen más que meras sombras de la cosa que estaba muriendo. A Sobal le pareció que sus formas se volvían vagas y transparentes, y vio detrás de ella las grietas de las losas de piedra. Sus movimientos se hicieron más débiles, según lo hacían los de Uhud, y cuando éste por fin yació inmóvil, las borrosas siluetas de las figuras se desvanecieron, como borradas de la tierra y del aire. Nada quedó, excepto el horrible bulto de aquel enemigo, que había sido la descendencia del abad Uldur y la Lamia. Y de instante en instante el bulto se hundía visiblemente bajo sus flotantes vestiduras. Un olor a descomposición reciente se elevó de allí, como si toda la parte humana de aquella cosa infernal se estuviese pudriendo rápidamente. Kushara consiguió ponerse en pie y miraba a su alrededor con aire de atontamiento. Su pesada armadura le había salvado de las garras de sus atacantes, pero la propia armadura estaba señalada desde las canilleras hasta el casco, con innumerables arañazos. ¿Dónde están los monjes?, inquirió. Hace un instante se hallaban todos sobre mí, como una manada de perros salvajes, devorando un bisonte caído. Los monjes no eran más que emanaciones de Uhud, dijo Sobal. Eran simples fantasmas que lanzaba al exterior y retiraba a voluntad, y no tenían existencia real separada de él. Con la muerte de Uhud, se han convertido en algo menos que sombras. Verdaderamente, estas cosas son prodigiosas, comentó el arquero. Los guerreros volvieron entonces su atención a Rubalsa, que había conseguido sentarse entre los destrozados restos de su lecho. Los harapos de tela medio podridas, que sujetó contra sí con dedos rápidos, por la vergüenza al acercarse ellos, sirvieron de bien poco para ocultar su marfileña y bien redondeada desnudez. Tenía un aire de terror y confusión mezclados, como un durmiente que acabara de despertar de una atroz pesadilla. ¿Te ha hecho algún daño el demonio?, inquirió Sobal con ansiedad. Se sintió consolado por su débil y asustada negativa. Bajando los ojos ante el tierno desorden de su juvenil belleza, sintió en su corazón un enamoramiento más profundo
que nada que hubiese sentido anteriormente, una pasión en la que había un toque de ternura que nunca conocería en los ardientes y breves amoríos de sus azarosos días. Mirando de soslayo a Kushara, comprendió con desaliento que su camarada compartía esta emoción por completo. Los guerreros se retiraron entonces a una pequeña distancia y se volvieron decorosamente de espaldas mientras Rubalsa se vestía. «Me parece», dijo Sobal en voz baja de forma que la muchacha no pudiese oírle, «que tú y yo esta noche nos hemos topado y hemos vencido unos peligros que no figuraban en nuestro contrato de servicio a Orab. Y me parece que pensamos también lo mismo en lo que concierne a la muchacha, y que la amamos demasiado tiernamente para entregarla a la quisquillosa lujuria de un rey saciado. Por tanto, no podemos volver a Farad. Echaremos suertes por la muchacha, si estás de acuerdo, y el que pierda será un verdadero camarada para el ganador, hasta el momento en que hayamos salido de Israel y cruzado la frontera de algún país que no esté sometido a Orab». Kushara estuvo de acuerdo con esto. Cuando Rubalsa hubo terminado de vestirse, los dos comenzaron a buscar a su alrededor algunos objetos que pudiesen servirles en el sorteo propuesto. Kushara quería lanzar al aire una de las monedas de oro, con la imagen de Horab, que había rodado fuera del desgarrado monedero de Simban, pero Sobal negó con la cabeza ante aquella sugerencia, habiendo divisado ciertos objetos que serían exquisitamente apropiados para lo que quería. Las garras del demonio, cuyo cadáver se había reducido de tamaño y estaba horriblemente putrefacto, con toda la cabeza llena de odiosas arrugas y un verdadero empequeñecimiento de las extremidades. En este proceso, las garras de manos y pies se habían desprendido y estaban sueltas sobre el pavimento. Quitándose el casco, Sobal se inclinó y colocó en su interior las 5 garras de la mano derecha, de infernal aspecto, y de las cuales la más larga era la del dedo índice. Movió vigorosamente el casco, como el que sacude un cubilete de dados mientras las garras resonaban fuertemente. Después tendió el casco a Kushara, diciendo: «El que saque la garra del dedo corazón será el que gane la muchacha». Kushara introdujo la mano y la retiró rápidamente, sosteniendo en alto el pesado pulgar, que era el más corto de todos. Sobal sacó la uña del dedo anular y Kushara en su segundo intento la del meñique. Después, y con profundo desencanto, del lancero Sobal sacó el codiciado índice. Rubalsa, que había estado mirando este original procedimiento con abierta curiosidad, preguntó a los guerreros: «¿Qué estáis haciendo?». Sobal comenzó a explicárselo, pero antes de que hubiera terminado, la muchacha gritó indignada: «Ninguno de vosotros ha consultado mis preferencias en este asunto». Después, y haciendo un precioso mohín, se alejó del desconcertado arquero y lanzó los brazos alrededor del cuello de Kushara. Gracias a nuestros suscriptores y a nuestros Patreons que hacen posible que el canal siga creciendo. Muchas gracias. Estimado noctámbulo, si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Gracias. Ser espantosas, terribles, han buscado una descripción de esta mamona, y según parece, la mayoría de ellas giraban alrededor de los monstruosos entes Jin y Tulu. No se parecía a nada que el aventurero hubiera visto antes. Añadía que la arquitectura de los nativos de México era, en el mundo exterior, lo más similar. Tras de alguna distancia, el túnel comenzaba a descender abruptamente. E irregular roca natural aparecía por todos lados. El pasadizo parecía solo parcialmente artificial, y las decoraciones estaban limitadas a ocasionales escenas con impactantes bajorrelieves. Siguiendo un interminable descenso, cuyo desnivel creaba a veces grave peligro de resbalar y caer, la dirección del pasadizo se volvió sumamente errática,
Sus contornos variaban. A veces se estrechaba hasta una hendidura o se hacía tan bajo que era necesario detenerse y aún reptar, mientras que en otras ocasiones se ampliaba hasta desbocar en grandes cuevas o series de cuevas. Ciertamente había muy pocas obras humanas en esa parte del túnel, aunque ocasionalmente un siniestro mural de jeroglíficos tallados en el muro con un pasadizo lateral bloqueado recordaban a Zamacona que esto era realmente el camino olvidado por los eones hacia un primordial e increíble mundo de seres vivientes. Durante 3 días, según sus cómputos, Pánfilo de Zamacona avanzó arriba, abajo, adelante y dando vueltas, pero predominantemente hacia abajo, hacia una oscura región